¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oremos, oremos. Señor, te damos las gracias por esta gran advertencia y esta gran bendición, porque podemos hallar refugio en el Hijo, en el Cordero, en el Mesías, en el Rey. Te damos las gracias por este salmo de coronación. Gracias porque podemos hallar nuestro refugio, no por nuestros méritos. Y es tan dulce, Señor, hablar de refugio solo en Cristo. Danos, Señor, día tras día, no solamente el conocimiento, sino también la pasión de poder vivir confiados, Señor, en medio de toda la rebeldía presente, sabiendo que tú estás en control. Y también, Señor, que como iglesia podamos cobrar aliento y ánimo, sabiendo, Señor, que tú reinas. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos entonces ahora en el Salmo número 2 y tal vez solamente recordándoles la importancia del libro de los Salmos. Este libro es tan importante que en el Nuevo Testamento, ¿saben qué libro se cita más? Pues el libro de los Salmos. ¿Por qué será que Pablo, argumentando en tantas epístolas que está dando grandes enseñanzas doctrinales, y también Jesús y muchos más de los autores, el libro más citado del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Salmos. Uno diría, ¿el himnario de los judíos es el más citado? Y sí. Hay una gran importancia porque en estos salmos no solamente estamos hallando a alguien que está dando poesía emocional, es inspiración divina y hay una revelación tan grande en el libro de los salmos que incluso para muchos de nosotros que somos muy entusiasmados con escatología y pensamos, bueno, el método del dispensacionalismo no es bueno, así que yo quiero tomar una teología de pactos más sana y quiero ver cómo será la escatología milenial, postmilenial, premilenial, histórica. ¿Sabes? Al final los grandes teólogos, sus conclusiones finales, ¿de dónde vienen para tener una postura? Del libro de los. Grandes teólogos han llegado a decir, tenía esta posición hasta que leí este salmo y cambió mi postura. Ya sea de amilenial a ser posmilenial o de posmilenial a milenial, pero es el libro de los salmos. Tiene una gran relevancia, pero algo que quería mencionarles, el Salmo 1 y 2 en muchos casos se menciona como los guardianes del libro de los Salmos. Es como si estuvieras entrando a un lugar muy santo y ves dos guardias, dos estatuas paradas ahí para dar gran advertencia. El Salmo 1 y el Salmo 2 están para eso, como dos guardianes. Es por eso que el Salmo 1 y el Salmo 2 son como grandes advertencias. A veces les decía, un día yo quisiera que cantemos este salmo, que podamos cantarlo realmente. En sí, la palabra salmos en el griego de la Septuaginta involucra una alabanza con instrumento de cuerda. Por si alguna vez alguien dice que nosotros deberíamos cantar sin instrumentos, la misma palabra salmo significa eso. Involucra el acompañamiento de un instrumento y se presume que era un instrumento de cuerda. Pero, hermanos, quisiera mencionarles estos dos salmos como los guardianes, y si nosotros los cantáramos, alguna vez les mencioné que un inconverso, alguien que no conoce al Señor, estuviese entrando a la iglesia. Y ahora vamos a ver qué cantan los cristianos. Y lo que están cantando los cristianos es que las naciones se rebelan contra Dios, contra su Mesías. Y en la canción que cantamos dice que Dios se está riendo y Dios se está burlando.
Y Dios y su Mesías los va a quebrantar con vara de hierro. Y en la alabanza que cantamos dice que debemos servirle con temor y alegrarnos con temblor. Y en esa misma alabanza dice, bienaventurados son todos los que en él confían. Hay una gran riqueza doctrinal y espero que este libro de los Salmos haga que tu discernimiento con respecto a las alabanzas que cantas diariamente cambie totalmente. ¿Qué es lo que cantas normalmente en la semana? Y puedas ponerlo a la par del libro de los Salmos. Y más vale que tu estándar pueda ir subiendo y que esos artistas que tú escuchas, primero que sean creyentes y segundo que la letra que están destilando de sus labios sea una letra adecuada, correcta y muy teológica. Así que hermanos, comencemos con este estudio. Quisiera que veamos la división natural y la división inspirada por Dios. Si prestas atención, verso 1, 2 y 3 forman parte de la primera estrofa. Son 4 estrofas, cada una con 3 versículos. Así que si multiplicas 4 por 3 nos da 12, los 12 versículos que tenemos. En la primera división vemos la rebeldía de las naciones, en el verso 1, 2 y 3. En la segunda estrofa tenemos la respuesta de Dios y ahí vas a encontrar parte de lo que es su risa y su burla. En la estrofa número 3 ya ves la ejecución de la respuesta de Dios, que es el establecimiento de su rey, el Mesías. Y en la estrofa número 4 es una conclusión, donde hay una gran advertencia y está a la par con la primera estrofa, que en la primera estrofa hablaba de la necedad de estas naciones y en la última estrofa se les dice, sean sabios, sean prudentes, escuchen esta amonestación. En la primera estrofa son rebeldes, en la última estrofa sométanse, humíllense. Eso es lo sabio, hallen su refugio en él. Así que esa es la división natural que tenemos y esos son los 4 puntos que vamos a estar llevando en esta reunión que tenemos. Analicemos, hermanos, los primeros versículos. Dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto también es inspiración divina, hermanos. Está empezando con una pregunta retórica. Podía haber dicho el autor directamente, las naciones se rebelan en contra de Dios y piensan cosas vanas, ¿verdad? Pero no empieza así. ¿Cómo empieza? ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esta pregunta retórica nos está diciendo de manera muy clara y enfática, están perdiendo su tiempo. ¿Por qué han llegado a este grado de delirio, de creer que pueden rebelarse en contra de Dios? Es alguien que no está viendo la realidad. Ellos están en la tierra. En la siguiente estrofa se menciona que Dios desde los cielos se ríe. Están en ese delirio. Quiero tratarlo así. Tal vez tú escuchaste de lo que es la anorexia. Y en muchos casos hemos sufrido en muchos amigos este gran problema, donde una muchacha o un muchacho puede mirarse al espejo y decir, no, tengo que adelgazar. Sea por problemas de traumas psicológicos, a falta de autoestima, orgullo, soberbia, pero miran al espejo y dicen, tengo que adelgazar. Pero resulta que cuando tú le miras, está muy flaquito o muy flaquita. Se le notan los huesos, se le nota la clavícula. Realmente su organismo ya está sufriendo. Pero esa persona que tú le ves y en su realidad dices, esta persona ya necesita comer, esa misma persona mira al espejo y ¿qué va a ver? No, necesito adelgazar. Hay un delirio que tiene. Hay un problema tan grande que tiene que ser tratado con médicos, de manera con nutricionista, con la iglesia, con lo que es la palabra de Dios. Se tiene que resolver ese problema para que pueda ver la realidad. Lo que estamos viendo aquí es algo muy semejante. Hay un delirio de las naciones. ¿Por qué se están amotinando en contra de Dios? Es lo más ridículo que puede haber. El autor nos está tratando de comunicar eso. ¿Por qué siquiera se están molestando en hacer esto? Porque el que está en los cielos es Dios. No puedes rebelarte en contra de Dios. No puedes hacer eso. ¿Cómo vas a querer estar unido para pelear en contra de Dios y su ungido? Es algo ridículo. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque hay un problema del corazón que vamos a estar viendo un poco más abajo. Dice, se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. Hay una unidad en maldad.
Normalmente vemos que los mismos reyes de la tierra pelean entre ellos. Hay divisiones, disensiones, uno quiere ser más poderoso que el otro. Pero en este pasaje vemos que estos reyes malvados están peleando entre ellos. No, están unidos. Hay una unidad perversa contra Dios. Tanto es el odio que sienten hacia Dios que se unen entre todos ellos, dejan de lado sus diferencias para estar en contra de Dios. Y realmente en su locura piensan que pueden hacerle guerra a Dios. Esto, hermanos, podríamos cansarnos de dar ilustraciones, de ver hormigas que crea que una hormiga puede estar en contra de mí cuando yo puedo bajar un dedo y eliminarla. Esto podría darse en múltiples ilustraciones, como si una telaraña pudiera ofrecer alguna resistencia contra mí. Para nada. Mi hija de 2 años puede ir a una telaraña y deshacerla. Es como si la telaraña estuviera planeando, voy a colocar esta telaraña que va a poder hacer, va a poder prestar un obstáculo a este hombre. Eso es absurdo, es ridículo. Y eso es lo que está pasando con el hombre. ¿Por qué? Y mira lo que dice el verso 3, se nos va a decir las intenciones de sus corazones. Verso 3, rompamos sus ligaduras y dice, y echemos de nosotros sus... ¿Qué están diciendo estos reyes? Ellos se están dando cuenta que hay alguien que tiene ligaduras y cuerdas hacia ellos. Ellos están bajo el control de Dios. Así como una bestia y un animal se le pone una cuerda y se le jala y se le lleva donde uno quiere. Estos hombres están en rebeldía contra Dios, se han amotinado en contra de Dios, están consultando unidos y su discurso es este: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos no quieren esta soberanía y control absoluto de Dios. Quieren romper este control de Dios porque los que quieren mandar son ellos mismos. Su declaración es de autonomía. Algo que tal vez tú y yo en el cierto caso hemos estado gritando con respecto al gobierno y los departamentos, autonomía, y se ha hecho un referéndum autonómico y demás. En gobiernos humanos hay ese tipo de negociación, pero con Dios, ¿será que se puede pedir esa autonomía? Mira bien, porque este es un discurso que hasta se da escatológicamente y también soteriológicamente. Cuando muchas personas llegan a decir, ¿quién tiene el control de la salvación? Dios, amén. Dios es soberano en la salvación, pero alguien dice, no, rompamos sus ligaduras. Dios no tiene potestad en esta área. Piensan que tienen autonomía y no es así. Quieren quitar este gobierno soberano de Dios. Esa es la razón por la cual han entrado en este delirio. Es una perversión muy grande. Han quitado esta racionalidad porque tienen realmente un odio hacia la soberanía de Dios. Están unidos como en la Torre de Babel, todos unidos para un mal en común. Nosotros, hermanos, más que buscar unidad con otras iglesias, buscamos la verdad y preferimos estar separados por la verdad que unidos en el error. Amén. Es lo correcto. Pero estos están unidos en la mentira, unidos en el engaño, en la decepción. Y están peleando porque no quieren este control soberano de Dios. ¿Y sabes lo que es irónico, hermano? Que mientras más se rebelan y planean y hacen todas sus estrategias en contra de Dios, Dios sigue en control incluso de todo eso. Tanto así que este salmo se está citando en el libro de los Hechos. Quiero que vayas por favor a Hechos capítulo 4 y puedas ver el control y el dominio soberano de Dios de manera tan grande y tan irónica. Hechos capítulo número 4. Y tenemos un pasaje muy importante. Tenemos a Pedro y Juan que recientemente fueron castigados por predicar. Y después dice el verso 22, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, escucha bien, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, y aquí está el Salmo 2, o parte. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están citando el Salmo 2. Verso 27, mira la aplicación. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes estuvieron en contra? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel. Y mira el control de Dios. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermano, ¿quién determinó que todo esto sucediera? ¿Quién estaba en control? Dios. O sea, está Pilato, Herodes, los judíos, todos los perversos planificando en contra del Mesías. ¿Y quién está en control? Dios sigue en control. Ellos están clamando, rompamos estas ligaduras. Dios sigue en control. Incluso de esa rebeldía. Todo está determinado por el consejo de Dios. Esta es la soberanía de Dios que se está declarando. Así declara. Y este salmo que estamos viendo es un salmo de aliento. Porque realmente la iglesia estaba sufriendo esta persecución y van al Salmo 2 a ver, Dios sigue en control. Así cuando estaba Jesús siendo crucificado, Dios estaba en control, todo estaba determinado que sucediera, actualmente igual. No sé cuál sea el problema que estés pasando, dificultad, hambre, trabajo, salud, enfermedad, depresión. ¿Quién está en control, hermano? Más adelante, en este año, vamos a tener problemas porque el gobierno está queriendo poner cierta curriculatura para el resto del año, en primaria y secundaria, cambios muy raros. Quieren cambiar la ideología de los niños. ¿Quién está en control? Quieren quitar a Dios. Y Dios está en control. ¿De que vamos a reclamar? Claro que sí, pero con una actitud diferente porque sabemos que Dios está en control. No vamos a desesperarnos como si Dios estuviera perdiendo el control y como si realmente pudieran quitarle la soberanía a Dios. No pueden. Vamos a reclamar, vamos a hacer todo lo que debemos hacer, pero con una actitud segura. Dios está en control. Incluso todo lo que están planificando, Dios sigue en control. ¿Qué dice la palabra de Dios a continuación en el Salmos capítulo 2? Entonces tienes a los reyes unidos, están consultando en contra de Jehová y su ungido. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y dice el verso número 4 así. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hermanos, Dios nos revela quién es Él a través de su palabra, no a través de sueños, no a través de preferencias, a través de su palabra. Y a través de este salmo podemos ver a Dios y su risa y su burla. Yo creo que tú puedes conocer a alguien muy fácilmente por qué cosas le hacen reír, qué cosas le hacen llorar y qué cosas hacen que se enoje. Bueno, pues así le vas a conocer. Y ahora estás viendo cómo Dios se revela ante ti. Mientras los pueblos están reunidos, consultando, unidos contra Jehová, contra su ungido, los grandes poderes de la tierra, ¿qué hace Dios? Y nos deja claro el salmista, el que mora en los cielos, está mucho más alto. No hay comparación. Nos lleva desde la tierra y su mayor poder hasta el cielo. Ok, otra categoría totalmente, infinitamente diferente. El que mora en los cielos, ¿qué hace, hermanos? Se ríe. Se burlará de ellos. Tal vez no están acostumbrados ustedes, hermanos, a escuchar este tipo de lenguaje que proviene de Dios. Mientras ellos están peleando y están haciendo todos esos sus planes, Dios se ríe y se burla de ellos. No me estoy inventando yo, no es algo extraño también. Quiero que vayas por favor en tu Biblia, libro de Proverbios, por si acaso alguien está diciendo, pastor, es que ha agarrado un versículo muy raro, muy extraño. Estos versículos son pocos en la Biblia. Si vas al libro de Proverbios, capítulo número 1, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Y esto lo hemos leído hace unos domingos atrás, aquí en la lectura de la iglesia. Desde el verso 22, porque nos va a mostrar el contexto, los burladores, la gente que no quiere escuchar a Dios. Dice el verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Se burlan, no quieren escuchar, no quieren escuchar a Dios, no quieren a Dios en su vida. Verso 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras.
Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Piensa en una calamidad tuya. No me la digas. Pastor, esto fue una calamidad en mi hogar. ¿Qué dice acá? ¿Qué pasa Dios? Cuando Dios le dijo, ven, y él no quiso venir. Y se burlaba de Dios. Cuando venga su calamidad, ¿qué estará haciendo Dios? Yo también me reiré de ellos. Me burlaré cuando venga su calamidad. Ese es el Dios de la Biblia. Nos está revelando a través de un lenguaje, podríamos decir, antropomórfico, tratando de poner emociones en él para que entendamos cómo actúa Dios. En el contexto de Salmos 2, todos están rebelándose y él se está mofando. Es absurda esta rebeldía. No son nada para él. Te voy a dar una ilustración. Como siempre, las ilustraciones pueden tender a malentenderse. Espero darte ese contexto muy claro. Pero creo que es necesario, incluso hasta ese malentendido, para poner un poco en el nivel correcto tu conciencia de dónde debe estar Dios. Hace un tiempo atrás estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a un autor de libros, no cristianos, ¿no? Un autor de libros, fantasía y demás. Pero estos libros tienen la tendencia de ser muy famosos, hay mucha gente que los lee. Y cuando está leyendo estos libros se sorprende de que ha habido personajes, como en cualquier libro, que llegan a morir. Y la gente llora, se siente triste. Son personajes que han marcado su vida, así como el Señor de los Anillos, ¿no? Boromir, que muere y demás. Pero este autor estaba en una entrevista y le dijeron, escucha bien la pregunta, de todos los personajes en tus libros que han llegado a morir, ¿cuál ha sido el más difícil de matar? Y a mí me pareció una buena pregunta porque algunos de esos libros yo los leí y dije, uy, ah, quiero saber. ¿Sabes lo que dijo? Su respuesta fue fría como un témpano de hielo. Miró y dijo, ninguno. Todos fueron fáciles. Es escribir y murió. Punto. Oh, dije yo, ¿qué le pasó? Pero es cierto. Él es el autor del libro. Y puede agarrar el personaje más grande que tú hayas visto, el rey más poderoso, que tenía el reino más grande, con el ejército más grande y poderoso, y poner, y murió, punto. Todos fueron fáciles. Pones ahí, y murió y listo. Y yo dije, no, yo creo que la pregunta era otra. Hermanos, ¿cuán difícil para Dios es matar a alguna persona? Pastores, que Dios también es justo, sí. Y la paga del pecado es la. ¿Y desde qué momento somos pecadores? Desde la concepción. Entonces, ¿cuán difícil para Dios es matar a alguien? Desde la concepción puede hacerlo de manera justa. Por eso, hermanos, cuando vemos acá, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Cada minuto que tenemos es por la gracia de Dios, por su generosidad de Dios. Él está gobernando en los cielos, no son nada. Toda esa oposición no es nada delante de Él. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Una vez más, es un lenguaje que tal vez tú no estás acostumbrado a escuchar. Tal vez habría que ilustrarlo. Un día que tú estés por acá y que veas un niño y su padre le diga, llegamos a casa y verás mi furor y mi ira. Ese lenguaje es raro. O que un día el presidente de tu nación diga a tales personas, verán mi ira y mi furor. Dirías, está fuera de lugar ese lenguaje. Dios lo dice y no hay ningún problema. Y más vale que te acostumbres. Porque para que tú puedas entender el furor y la ira de Dios, tienes que comprender la pecaminosidad del hombre. Nosotros somos transgresores de la ley de Dios y merecemos el juicio de Dios. Si alguna vez te sientes incómodo y piensas que Dios es demasiado severo, te recomiendo urgentemente que leas toda la Biblia. Lee por lo menos Génesis. Éxodo, por favor, la liberación de Israel. Cómo Dios los libera tan amorosamente y cómo pecan y pecan y pecan y pecan y pecan y pecan y pecan contra Él. Y la pregunta que va a venir a ti es, ¿y por qué no los mató antes? O sea, ya es el colmo.
No se puede soportar tanta rebeldía y te estás hablando al espejo porque así eres tú y así soy yo. Así que la manera en la cual tú comprendes por qué Dios muestra su ira y su furor es comprendiendo la perversidad del hombre. Y déjame dejarte un ejemplo más, por favor. Si tú vas a Estados Unidos ahora y tú dices, ¿dónde hay pena de muerte? Déjame que te sorprenda en algo. En un país como Estados Unidos, que puede haber de los de derecha, los de izquierda, los demócratas, los republicanos, no importa, en su constitución hay pena de muerte. No solo para Texas, en toda la nación. ¿Sabes para qué? Para delito de espionaje. ¿Sabes qué más? Amotinamiento o traición a la nación. Si hay traición a la nación, pena de muerte. En todos los estados. Por traición. ¿Y qué tenemos aquí, hermanos? En el capítulo 2, en los primeros versículos, ¿qué han hecho estos reyes de la tierra? Se han rebelado contra Dios. Contra el que gobierna los cielos y la tierra. Muy curioso, ¿no? Que puedes tú decir, no pasa nada, ya vives 20, 30, 50 años, no te veo protestar en el Pentágono, no, está mal que haya pena de muerte contra la traición. Pero cuando Dios habla, que va a eliminar a todos aquellos que se rebelan contra Él con su ira y su furor, te incomoda. El hombre puede hacerlo, Dios no. Esa es tu naturaleza pecaminosa. Dice la palabra de Dios, luego hablará a ellos con su furor, los turbará con su ira. Y mira la respuesta, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces estás viendo a Dios que se ríe. ¿De qué se ríe? Del hombre, lo incapaz que es, no puede controlar nada. ¿Ves la respuesta de Dios en también cómo a través de estas emociones humanas nos quiere mostrar qué piensa Él? Ira y furor, que es lo que corresponde, porque el Dios es santo. Nos está mostrando cómo es Él. Y ahora la respuesta de acción. ¿Qué hace, hermanos? Cuando ve a estos pueblos en rebeldía, ¿qué es lo que hace? Después ya, se ríe, está airado, habla de su furor, pero en el verso 6, terminando la segunda estrofa, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo. ¿Quién es su rey? Y aquí entramos en algo muy especial y muy paradójico, una gran paradoja. Nos está hablando de su ira y lo que hace es proveer un Mesías. Nos habla de su ira y nos envió a Cristo. ¿No hayas un poco paradójico eso? Está hablando del furor, la ira, la burla, y ahora viene el Mesías. Y por eso todos los judíos cuando hablaban del Mesías y del ungido decían, aquí viene el Mesías, eliminará a los romanos, habrá un baño de sangre, un mar de sangre. Pero ahora tenemos a Jesús, que viene en humildad a presentarse como sacrificio para cargar esta ira de Dios sobre él en un madero. Y aquí estás viendo eso, la respuesta de Dios y su Mesías. Esta es una coronación, hermanos, este es un salmo de coronación, como les he mencionado antes. Algunos lo aplicaban también para los reyes que estaban viniendo por el linaje de David en el pacto davídico. Se aplicaba esto a David en una manera muy mínima. Se aplicó después a Salomón en una parte mínima como sombra, pero tenía su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La respuesta ante toda esta perversidad es Cristo. Cuando estás pasando por dificultad, problema, la nación tal vez rebelándose en contra de los cristianos, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Cristo. ¿Cuál es la mayor respuesta? Cristo. Cuando estás enfermo con dificultades, ¿qué es lo que más necesitas? Cristo. Esa es la verdadera respuesta. El resto de cosas pueden venir, pero lo principal es Cristo. La respuesta que da es Cristo. Nadie podría esperarlo. Y es lo que hace. Quiero que vayan, por favor, hermanos, algunos cuantos pasajes más conmigo, por favor, si me pueden acompañar. Tal vez podemos ir a Lucas capítulo número 4. Dice la palabra de Dios así.
hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, se levantó a leer. Por si acaso, en este tiempo, hermanos, los judíos en las sinagogas se ponían de pie para leer las escrituras, y cuando el pastor, cuando venía ya el encargado de la sinagoga, el líder o el encargado a dar la enseñanza, se sentaban. Y quiero que presten atención a lo que va a decir acá. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús va a leer en la sinagoga este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Una lectura muy peculiar porque está leyendo algo que se dice de él mismo. Dice que ha venido en la parte final a predicar el año agradable de él. Pero hay un pequeño problemita acá, que cualquier judío en este tiempo se hubiera dado cuenta. Hay algo mal, hay algo raro acá. ¿Por qué Jesús ha leído la mitad y al leer la mitad del pasaje lo cortó? Porque sí, hermano, solo leyó hasta cierto pasaje. Y no se acostumbra a hacer esto. Esto les llamó la atención. ¿Cómo va a cortar ahí? Ahora vamos a Isaías, al pasaje que estaba leyendo Cristo. Capítulo 61. Este es el pasaje que estaba leyendo Jesús, que Jesús cortó la lectura y que todos se asombraron por qué cortó la lectura. Y dice así. Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hasta ahí, todo bien. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí leyó y lo cerró. ¿Qué parte no leyó? Y el día de venganza del Dios nuestro. Uy, ¿por qué no leyó esa parte del día de la venganza, hermanos? Porque eso está reservado en su segunda venida. Queridos hermanos, volviendo al libro de Salmos, esta es la respuesta que da Dios a toda esta rebeldía, y es el Mesías, esta coronación de su ungido, la verdadera respuesta que nosotros necesitamos. No necesitamos un candidato cristiano que esté allá gobernando. Podría venir o no. Dios sigue en control. Lo que nosotros necesitamos, más que un cambio de filosofía, es este reino del Mesías que se establezca finalmente. Actualmente, hermanos, sí estamos en este reinado del Señor, porque lo que estamos leyendo acá es el cumplimiento, ¿recuerdas? Este es un salmo de coronación que se leyó en el libro de los Hechos, y ahora quiero que veas esta coronación, verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En algunas ocasiones, algunos han tratado de usar este pasaje para decir que Jesús fue creado, pero hay un serio problema en esto, debido a que en este salmo estamos viendo un salmo de coronación. Cuando tú veías que esto se aplicaba a los reyes en ese tiempo, al rey David o al rey Salomón, se hablaba de este nuevo nacimiento como hijo de Dios en pequeña medida en su coronación. Es más, incluso en ciertas tradiciones, cuando alguien nacía tenía, su cumpleaños, ¿no? El día que nació, pero el día que se lo establecía como rey era otro tiempo especial. Es como si estuviera naciendo como rey. Y aquí lo que estamos viendo es la coronación. Tanto así que cuando vemos ya la aplicación de esto a Cristo Jesús, estamos viendo que esto sucede en el momento de la resurrección. Y no es algo que yo me estoy inventando, es algo que la palabra de Dios nos dice. Este pasaje se cumple en la coronación cuando Jesús resucita de entre los muertos. Quiero que vayamos, hermanos, en sus Biblias al libro de Hechos. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 13, para que todo quede muy claro, Hechos capítulo número 13.
Leemos desde el verso 32. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Verso 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es la interpretación de Pablo, claramente. Este momento de coronación es su resurrección. Llegó el tiempo del Mesías. Su resurrección, ahí está su coronación. Como rey. ¿Por qué te quiero decir que es ridículo ese pensamiento de creer que este salmo hace referencia a que Jesús fue creado? Debido a que cuando vemos, dice, mira toda esta estrofa. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Momento, pero Jesús es Dios. ¿Cómo puede darle herencia a las naciones si todo vino de Él? Todo es, como hemos visto en muchos otros pasajes, de Él, por Él y para Él. Por medio de la palabra se hicieron todas las cosas, como dice en Juan capítulo 1. Antes de Él no había nada. Y dice luego, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cómo le puede dar los confines de la tierra a alguien que ya es dueño? Porque estamos hablando de Jesús en su naturaleza humana, siendo ya coronado como el Mesías del reino eterno. Resucitó con su naturaleza glorificada. Hermanos, estamos hablando de esta coronación especial del Mesías, un cumplimiento donde ahora Jesús está con esta naturaleza humana, esta naturaleza divina. Esta es la respuesta que Dios da. Los hombres se rebelaron a todo esto, pero Dios está cumpliendo todo su plan maravilloso en este reinado especial. Su resurrección es su coronación. El reinado y esta posesión como herencia la tiene desde el momento que Él resucitó, porque ahora Él reina. Es lo que ahora difiere, hermanos. Nosotros no estamos esperando que Jesús venga a reinar. Jesús ya reina actualmente. Es más, quisiera que vean el libro de Efesios para que esto pueda golpear como un martillo una vez más a nuestros duros corazones. Efesios capítulo número 1, que usamos tanto para hablar acerca de la salvación preciosa de nuestro Señor. Efesios capítulo número 1. Verso 2 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Preciosa enseñanza de Pablo. Pero mira en este capítulo que nos habla de esta salvación tan especial, ¿qué dice la palabra de Dios así? Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Escucha bien, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No es algo futuro, ya sucedió y lo sometió. Y dice, y se metió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién reina? Dios, Cristo, su Mesías. En su primera venida, muerte, sepultura, resurrección, Él ha resucitado con este propósito. Él reina. Pero pastor, todavía vemos que hay problemas, dificultades, no se están sometiendo, ¿sí? Y es por eso que estamos viendo que todavía hay este conflicto con Cristo, con su iglesia, que somos su cuerpo. Y en su segunda venida Él vendrá a quebrantarlos con vara de hierro. Por eso dice así: pídeme, te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí se cumplirá la segunda parte de Isaías capítulo 61. Los primeros versículos que leyó Cristo se van a cumplir. Vendrá la ira de Dios. Los va a quebrantar con vara de hierro, será el fin. Estamos esperando esa segunda venida.
Estaba buscando, porque a veces nuestra mente es un poco ligera, nos olvidamos de ciertas cosas que son importantes. ¿Cuán severo será este castigo? Y estaba pensando en Josué, que era mi lectura diaria. Quiero que vayas, por favor, en tu Biblia al libro de Josué. Capítulo 10. Hay 5 reyes que se rebelan contra el pueblo de Dios. Josué 10. Estos 5 reyes se rebelan y hay un paralelo muy curioso que quisiera que veas. Un pueblo pequeño dentro de la tierra prometida hizo alianza con el pueblo de Israel a través de engaños. No fueron muy sabios Josué ahí, tal vez con sus ancianos, no fueron muy sabios, hicieron un pacto con un pueblo. Bueno, tenían que avanzar. Este pueblo fue muy sabio porque tenían temor, terror de Dios y buscaban alianza, no querían ser exterminados. Pero al ver los otros reinos y los otros reyes que este pueblo de los Gabaonitas habían hecho este pacto, se enojaron. Y estos 5 reyes vinieron a hacer guerra. Y los Gabaonitas clamaron. Y vino Josué a defenderlos. Y por la bendición de Dios, destruyó a todos estos reyes y a todo su ejército. Todos fueron muertos. Y estos 5 reyes se escondieron. ¿Sabes dónde? En una cueva. Y llegó el momento en el cual Josué los tenía que sacar a estos 5 reyes. Y dice la palabra de Dios, quiero que me ayudes a leer desde el verso número 22 tal vez. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, que en ese tiempo ese rey perverso gobernaba en esa región que ahora llamamos Jerusalén, al rey de Brom, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Será que es una imagen muy cruda para hacerte pensar? 5 reyes que los traen delante de ti. Y Josué dice, vengan, los principales, los que están representando a las 12 tribus, pongan sus pies sobre los cuellos de estos 5 reyes. Nada más hacerte pensar que yo pongo mi pie sobre el cuello de un animal, de un perro, un gato, una cabra, para ti tal vez sería escandaloso. Poner el pie sobre el cuello de un rey, que está sucediendo aquí. Recuerda que Josué también es una manera de decir Jesús. Joshua o Yeshua, una transliteración. El nombre de Jesús fácilmente hacía referencia a Josué. Y Josué está diciendo a los representantes del pueblo, pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Mira lo que sucede. Verso 25, Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió, los mató, los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta colgar la noche. ¿No te suena algo parecido? Estamos hablando de 5 reyes perversos que salen de una cueva para luego ser humillados con pies en sus cuellos y luego son colgados en maderos. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta. Esto es lo que se espera para todos aquellos que no confían en Dios. Habrá destrucción, humillación, muerte y destrucción, el infierno eterno. Y estos 5 reyes fueron puestos en esa cueva y se puso una piedra encima de ellos. ¿A qué te hace recuerdo esto, hermano? Porque todo aquel que confía en Cristo, hermano, ese castigo que tenía que ir sobre ti y humillación sobre ti, Jesús fue humillado, fue colgado en un madero y se lo metió en una cueva y se puso esa piedra encima.
para todo aquel que confía en Él. Él cargó eso. Y no lo detuvo la muerte, Él resucitó. Y ahora Él reina. Queridos hermanos, es una historia hermosa, porque la respuesta que nos da es esta coronación preciosa del Mesías resucitado, que ahora reina y esperamos que regrese. Última estrofa, hermanos, Salmo 2. Y aquí viene la conclusión. En este salmo vemos los últimos 3 versículos. Conclusión. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. En otras traducciones, incluso en inglés, dice be wise, sean sabios. Esto es un contraste con los primeros versículos, que los está acusando de tener pensamientos vanos, de estar con un delirio mental, de que no ven la realidad. Es absurdo. Desde la tierra ver al cielo, no puedes pelear contra Dios. Ahora te vuelve a traer a la tierra el autor y te dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, sean sabios, admitan amonestación, jueces de la tierra. Está hablando estos reyes, les está buscando corregir. Es un llamado para que sean cuerdos, que reconozcan lo que son, no tienen control absoluto sobre nada. Hace un par de semanas estábamos con mis hijos y resulta que mi perro, que tanto queremos, mi hija que tanto quiere, dejaron de funcionar sus patas traseras. ¿Qué sucedió? Un veterinario, otro veterinario, otro veterinario, respuesta de todos. No sabemos. Hemos hecho radiografía, hemos hecho este análisis, no se sabe. Gracias a Dios volvieron a funcionar las patas traseras. Yo estoy contento, alegre, feliz. Me daba pena verlo arrastrar. Hermano, ¿tienes control siquiera de algún cromosoma tuyo? Basta que algo muy pequeño dentro de ti funcione de manera extraña y, pastor, tengo un problema en el páncreas. Me quedan 3 meses, 6 meses. No importa. ¿Todavía no recuerdas a ese fundador grande de la compañía Apple? Millones y millones y millones y millones de dólares. Trasplante de páncreas, tengo el dinero para hacerlo. ¿Está en control de algo? No. ¿Cuán corta es la vida? Reyes de la tierra, sean prudentes, dejen ese delirio. ¿Y qué se les llama? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hermanos, explíquenme esto. Estamos hablando un lenguaje de adoración aquí. Servidle, un servicio de adoración. Pero dice, servidle con temor. Y luego dice que te alegres con temblor. ¿Cómo se hace esto? Y aquí viene la gran explicación del pastor, que se halla incapaz de poder mostrarte todo esto. ¿Cómo hacemos para querer explicar esto? Tal vez en la pequeña ilustración que daría el pastor es que mi hijo crece, estudia, papá, voy a estudiar, me gustan las matemáticas y resulta que soy licenciado, tengo mi maestría y mi especialidad en lo que son reactores nucleares. ¡Ah! ¡Qué bien, hijo! Y conseguí trabajo en tal país, ¡qué bien! Todo feliz, va a trabajar al lado de un reactor nuclear. Anda a trabajar alegre, te van a pagar bien, vas a poder salir adelante en muchas cosas. Ten cuidado, puedes descuidarte ahí. ¿Sabes de qué estamos hablando, hermanos? Algo que nos está advirtiendo el Salmo 1 y el Salmo 2. Estamos entrando en una introducción a lo que es la adoración y alabanza a Dios, que es para gozo, para servicio, pero es muy peligroso. Y esto es lo que no te van a enseñar en estas canciones cristianas contemporáneas, especialmente de aquellos autores que ni son cristianos, muchos de ellos. No te van a enseñar como un romanticismo, como si tomaran una letra para una muchacha y lo cambiaran y ahora para Dios y amén y aleluya y estás cantando casi en una catarsis de emociones. ¿Sabes lo que es adorar a Dios bíblicamente? Déjame refrescarte la memoria. Cuando Dios establece su adoración a Él y dice a Moisés, establecerás a Aarón, tu hermano,
como mi sumo sacerdote. Y empieza Dios a dar detalles de su vestimenta, hasta la ropa interior que debían llevar, las piedras preciosas, las 12 que tenían que llevar, la placa de oro que tenían que llevar que decía santidad a Jehová. En el libro de Levíticos capítulo 10 se nos da una historia muy curiosa. La muerte de Nadab y Abiú, los dos primeros hijos de Aarón. ¿Por qué mueren? Porque adoran a Dios de una manera que no deberían. Empiezan esta adoración incorrecta. Pues hermano, la adoración a Dios es un lugar de gozo, de servicio, de alegría y regocijo, pero es muy peligroso. Si no estás andando en santidad, es por eso que están aquí estos dos guardianes, Salmo 1 y Salmo 2. ¿Estás entrando en la adoración a Dios? Gózate, pero teme. Cuidado. La adoración se debe hacer como Dios quiere, no como tú quieres, no como tú prefieres. En la adoración no están ahí tus preferencias con la lista de prioridades para el pastor ni para la iglesia. Mucho cuidado. Se nos está hablando de este temor y esta alegría. Tal vez, hermano, otra que sería una mejor ilustración es Cristo Jesús. Una vez más, ¿cómo tienes esa paradoja? La misericordia de Dios presente y la ira de Dios presente en esa misma cruz. La ira de Dios cayendo sobre el Mesías por nosotros, pero al mismo tiempo la misericordia y la gracia, generosidad de Dios presente en esa misma cruz. Y eso es lo que hace Dios en la misma adoración. Que en tu naturaleza espiritual tú te puedas gozar y recuerdes que tienes una naturaleza carnal y debes temer y debes cambiar y vivir en esa santidad de Dios. Finalmente se nos dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Advertencia final. Se nos habla de la ira de Dios, de la ira de Jesús, del Mesías, se inflama de pronto su ira. ¿Y qué es lo que se debe hacer? En el inicio dice, honrad al. Y aquí es donde yo difiero, porque hermanos, cuando hablamos de traducciones de la Biblia, tenemos algunas traducciones que le llamamos un poco más dinámicas y traducciones más formales. La traducción más formal apela a que esa traducción va del griego del hebreo más directamente al lenguaje español, ¿no? Son palabras más directas, más claras, ¿ya? La traducción dinámica trata de dar una pequeña interpretación. Hay traducciones mucho más dinámicas que se van a un extremo donde ya ponen demasiado comentario, que esas no las recomendamos, ¿ya? Pero te doy aquí un ejemplo. La traducción que se dio aquí fue honrad al Hijo, que es un poquito más dinámica. La traducción más formal o literal sería, en hebreo dice besad al Hijo. En hebreo dice besad al Hijo, ¿por qué? Porque en ese momento la cultura podía entenderlo. Que cuando había una sumisión de un rey a otro, de un siervo a su rey, ¿qué tenía que hacer al rey? Darle un beso en la mano, como símbolo de sumisión. Besad al Hijo, someteos al Hijo. Eso es lo que dice literalmente. Ahora la traducción lo hizo bien, trató de hacerlo más contemporáneo. Honren al Hijo, sométanse al Hijo. Está bien. Pero la traducción literal me gusta un poco más. ¿Por qué? Porque es inspiración de Dios. Un día, una ilustración que un pastor dio es que cada día en la mañana se había acostumbrado su hijo a que se acercaba a su papá en la mañana. Iba y le decía, papi, buen día, yo te honro. Y le daba un beso en la mejilla. Y dijo, wow. Así que cuando mi hijo era más pequeño le dije, Lucas, cada mañana al levantarte quiero que vengas y me digas, papito, buen día, yo te honro. Y luego recordé cuántas veces yo de joven no había honrado a mi padre. ¿Será que yo podía haber dicho eso con tantas cosas malas que hice? Le pedí eso a mi hijo. Lo hizo por un tiempo, me sentí muy contento, pero yo no lo hice con mi padre. Tristemente, cuando yo era joven, un desastre. ¿Qué es lo que se nos está diciendo acá? Honren al Hijo, reconozcan al Hijo, sométanse al Mesías.
Hay consecuencias. Es una advertencia muy clara. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y de aquí está la bienaventuranza final. Bienaventurados todos los que en Él confían. El llamado es a confiar en Cristo, a depositar tu confianza. Tu único refugio de la ira de Dios y del Mesías es el Mesías. El único refugio de la ira de Dios y del Mesías es el Mesías. El refugio de la ira del Cordero es el Cordero. Ve a Él, clama a Él. Tal vez hay alguien rebelde todavía que no ha querido reconocer a Cristo. Él reina. Él te ofrece este camino de vida. Este salmo es una advertencia más para que tú vayas y clames, te arrepientas y halles tu refugio en Él. Hermanos, quisiera que podamos ponernos en pie. Vamos a terminar con una oración.